Hola chicos, ¿cómo están? Qué gusto podernos ver nuevamente por estos medios. Gracias al Señor, pues podemos seguir meditando en su palabra. Gracias a nuestro Dios también que nos permite tener vida, tener salud. Siempre nuestro Dios está ahí, sosteniéndonos de nuestra mano, sosteniendo nuestra vida, porque podemos reconocer que sin Dios en realidad no somos nada. Sin Dios no tenemos esa paz, ese gozo y esa tranquilidad en nuestras vidas y en nuestro corazón, aun cuando posiblemente nuestro mundo se esté derrumbando, pero si el Señor está junto a nosotros, todo se vuelve mucho más sencillo. Es por eso que en este día pues quiero compartirles algo que he podido leer en la palabra de Dios y también el Señor nos ha dado la bendición de poder escuchar su palabra, nos ha dado la bendición de poder meditar en ella cada día y sobre todo encontrar siempre ese refugio, encontrar esa paz que nuestra alma, nuestro espíritu necesita día a día. La palabra de Dios es nuestra, no sé, nuestra ayuda, nuestro consuelo en momentos de dificultad. La palabra de Dios nos anima nuevamente, la palabra de Dios sigue estando ahí para levantar a cada uno de nosotros que posiblemente estemos abatidos, posiblemente estemos agobiados por alguna situación, pero ahí está el Señor. Y esa es la paz que el Señor nos había prometido, que en todo momento la paz de Cristo siempre estará en nuestro corazón. Así que el día de hoy yo quiero compartirles una cierta parte, creo que todos hemos escuchado, pero siempre es bueno como que recordar qué es o cuáles eran las palabras de nuestro Señor Jesús. Nuestro amado Señor Jesús fue un gran ejemplo para cada uno de nosotros. Es decir, si a veces nosotros nos preguntamos y decimos, ¿cómo debemos hacer? ¿Qué debemos actuar? Pues en la palabra de Dios encontramos cómo actuó Jesús. En la palabra de Dios encontramos el ejemplo de Jesús para nuestra vida. Y eso es hermoso, porque nuestro Señor Jesús no solamente nos dijo lo que hay que hacer, nuestro Señor Jesús nos dio con su ejemplo lo que tenemos que hacer y cómo debemos responder. Y algo maravilloso es que Él siempre está con nosotros. Y eso es el tema que quiero compartirles, de quién está a nuestro lado, quién es ese buen pastor que está a nuestro lado. Y eso lo vamos a encontrar en Juan capítulo 10, del 1 al 11. Vamos a ir profundizando un poco más en cada uno de los versículos. Vamos a ir analizando un poquito más de lo que es lo que Dios quiere para nuestra vida o cuál es ese consuelo que el Señor nos ha dado cada día. Así que les invito a abrir sus Biblias en Juan capítulo 10, versículo del 1 al 11. Y espero que podamos ir cada uno de nosotros siguiendo la lectura. Conforme vamos desarrollando, vamos a ir aprendiendo también y sobre todo reconfortando nuestro corazón. El tema que yo tengo aquí en mi versión, que es la nueva versión internacional, que es el buen pastor y sus ovejas. Noten algo como que importante, ¿no? No solo nos dice el pastor y sus ovejas, sino aquí nos menciona el buen pastor y sus ovejas. Es decir, algo más grande, algo más maravilloso que cualquier otro pastor, sino el buen pastor. Empecemos. Versículo 1. Les digo la verdad. El que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Aquí paremos un poquito. A ver, ¿qué es lo que qué es lo que nos está diciendo el Señor Jesús? Dice que la persona que ingresa, tal vez por las paredes o por una abertura que encuentre en algún redil, obviamente no es el pastor, porque el pastor pues tiene las llaves o alguien puede abrirla con total seguridad y el pastor ingresará por la puerta. Pero la persona que no es el pastor
o la persona que no está o que no es dueña de esas ovejas buscará la manera de cómo atraparlas o cómo apoderarse de ellas de una manera totalmente indebida. Le compara como un ladrón. Es como, por ejemplo, si llegara a aparecerse un ladrón, el ladrón nunca va a entrar como que tocando el timbre o que le permitan entrar de una manera gentil o cordial. El ladrón siempre va a buscar una manera por dónde ingresar, la manera tal vez más fácil o difícil puede ser, pero de manera que no es la correcta, una manera en donde nos sorprenda a todos. Y eso es lo que el Señor Jesús nos dice, que los ladrones no van a entrar por el lugar correcto o el lugar adecuado, porque obviamente se lo consideraría como un ladrón. Pero dice, el pastor, el verdadero pastor, va a ingresar por la puerta. Versículo 3. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. A ver, como podemos ir viendo en cada uno de estos versículos, ¿quién es el pastor? ¿Quiénes son las ovejas? ¿Quiénes vienen a ser el ladrón? Ya vamos a ver más adelante cómo el Señor Jesús mismo empieza a explicar sobre estas palabras que está diciendo. Pero nosotros ya podemos tener una idea. El pastor obviamente viene a ser nuestro Señor Jesús. Las ovejas pues somos ustedes y yo, que hay algo importante que menciona aquí en este versículo, en el versículo 3. Dice, las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él las llama a cada una de sus ovejas por su nombre. Claro, yo como hija de Dios reconozco quién es mi pastor. Yo como hija de Dios sé cuál es la voz de nuestro Señor Jesús. Y algo hermoso que, a más de yo conocer la voz de mi pastor, Él me conoce a mí. Eso es lo más maravilloso. Porque también el Señor Jesús nos dice que Él me amó primero. Porque Él me amó primero a mí, ahora yo lo puedo amar a Él. Y es que Él dice, me llama por mi nombre. Es decir, que a ustedes y a mí nos conoce perfectamente. Nuestro Señor Jesús sabe cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis debilidades, en qué estoy fallando, cuáles son las cosas que tal vez me pongan triste o me pongan feliz. El Señor me conoce, conoce mi nombre, es decir, Dios, nuestro Dios, está siempre pendiente de cada uno de nosotros. A pesar de que tenga un montón de ovejas, yo soy especial para el Señor, tengo un valor especial para el Señor. Es por eso que Él conoce mi nombre. Es decir, me conoce, se apropia de mi vida, como si no hubiese más vidas, obvio. Pero no es así. A ustedes y a mí nos ama tal cual somos, nos conoce tal y como somos. Es por eso que al Señor Jesús nada podemos esconderle. Tal vez a muchas personas nosotros los podamos engañar, a muchas personas los podamos ocultar nuestros sentimientos o lo que hay en nuestro corazón, o podamos mostrar una sonrisa, pero en realidad nuestra alma está triste y tal vez posiblemente podamos pasar desapercibidas. Pero nuestro Señor Jesús, a Él no podemos engañarle, porque Él nos conoce tal y como somos. Y claro, yo como su hija también tengo que conocer la voz de mi pastor. Yo como esa oveja también tengo que conocer la voz de mi pastor. Sigamos. Versículo 4. Una vez reunidos, su propio rebaño camina delante de las ovejas. Y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido. Al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Y en este versículo 4 y en el versículo 5 dice que Él va delante de cada una de sus ovejas. ¿Qué les hace pensar todo esto? ¿Qué nos hace pensar todo esto? Que el Señor se pone frente o adelante
¿Para qué? Para protegerme, para cuidarme, para que cuando alguien quiera atacarme, el Señor se ponga ahí al frente y no lo deje pasar. El Señor está ahí como ese buen pastor que da su vida por las ovejas. Y algo que también nos dice a nosotros, les dice, como yo conozco la voz de mi pastor, es decir, de nuestro Señor Jesús, pues no voy a seguir a personas desconocidas o personas que no están dando ese buen mensaje o que no me estarán guiando por el camino que el Señor Jesús quiere llevarme. Versículo 6 dice, los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron. Lo que quiso decir entonces, no entendieron lo que quiso decir. Versículo 7, entonces les dio la siguiente explicación. Y aquí hay lo más maravilloso que podemos encontrar. Dice, estas son las palabras que Jesús empieza a decir a quienes no entendieron las palabras anteriormente dichas. Dice, les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Si ustedes aquí pueden ver, el Señor Jesús dice, yo soy la puerta. Aquí hay dos palabras en esto que estamos leyendo. Dice, yo soy la puerta y yo soy el pastor. Yo soy el buen pastor. Es decir, nuestro Señor Jesús dice, yo soy la puerta. ¿Se dan cuenta que nosotros necesitamos de esa puerta para ingresar a una vida eterna? Para ingresar a un lugar tranquilo y de descanso. Dice, los que vinieron antes de mí eran como que charlatanes, les llamo así. Pero dice, las verdaderas ovejas no los escucharon. No prestaron oídos a sus palabras porque son engañadores. Y aquí nos llama a nosotros también, tanto a ustedes como a mí, ¿a qué? A seguir meditando en su palabra, a seguir estudiando su palabra, porque si nosotros somos verdaderos hijos de Dios, no nos vamos a dejar engañar o no nos vamos a acercar a personas que no están utilizando bien la palabra de verdad. Si nosotros somos verdaderos hijos de Dios o estamos en comunión con nuestro Dios y empezamos a leer la Biblia, vamos a detectar así, súper rápido, a las personas que no están utilizando la verdadera enseñanza. Porque eso es lo que dice aquí. Los que son las verdaderas ovejas, las verdaderas hijos de Dios, escucharán mi voz y me seguirán. Pero si escuchan, dice, a un desconocido, se huirán de él, se alejarán por completo. Pero si yo no estoy leyendo su palabra, si viene alguna persona, cualquier persona que sea, y nos da un mensaje diferente a lo que la palabra de Dios dice, yo me voy a creer. Yo voy a decir amén. Así es, debe ser así. Pero ¿por qué pasa eso? Porque no estoy meditando en su palabra como nuestro Dios nos manda. Que sea de día y de noche, que podamos meditar en ella constantemente, estudiarla, aprendernos su palabra. Pero si yo empiezo a aprender su palabra, podré identificar estos falsos profetas, estas falsas enseñanzas y huiré de esas enseñanzas. Y iré directamente a la voz de Dios, a la voz de nuestro Señor Jesús. Versículo 9 dice, yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Versículo 10. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles vida plena y abundante. Nuevamente el Señor Jesús nos dice, yo soy esa puerta. Yo necesito de esa puerta, ¿para qué? Para poder entrar y tener salvación. Esa es mi recompensa de poder tener a Jesús en nuestro corazón. Esa es nuestra recompensa de haber escuchado la voz de nuestro buen pastor. Es que tendremos vida, y no cualquier vida, dice el Señor, sino que yo les traigo una vida en abundancia.
pero muchos lo toman como esta vida en abundancia, como la doctrina de la prosperidad. Es que si te haces cristiano o si, no sé, cambias tu vida y entregas tu vida, el Señor Jesús te dará absolutamente todo lo que tú quieras. Pero obvio, se enfocan en la parte material. El Señor Jesús no se enfoca en eso, no es su principal objetivo. La vida que el Señor Jesús nos ofrece es que cuando yo esté pasando por algo difícil, es que cuando yo esté pasando por momentos de tribulación, ahí está el Señor. Esa vida en abundancia se refiere a esa vida de paz, esa vida de tranquilidad, porque confiamos en el Señor Jesús y porque obviamente Él vive en nuestro corazón. Y esa vida en abundancia también será que cuando yo parta de este mundo, en algún momento el Señor me llamará y podré estar junto a Él. Esto es lo más maravilloso que todos tenemos. Pero también nos advierte de un ladrón. Ese ladrón que querrá quitarnos nuestro gozo, ese ladrón que querrá apoderarse tal vez de nuestra felicidad y de nuestra tranquilidad. Cuando Satanás viene, obviamente viene a destruirnos, viene a matarnos, viene a robar lo que el Señor Jesús quiere darnos cada día. Y cuando nosotros dejamos tal vez una ventana abierta, cuando dejamos algún orificio abierto, ese ladrón puede entrar a nuestra vida y robarnos. O ese ladrón puede venir y hacernos daño. Y cuando nos haya tal vez matado o destruido, se irá y no regresará. Ya cumplió su misión de destruirnos o de dañarnos. Es por eso que ustedes y yo tenemos que mantenernos firmes en los caminos del Señor. Es por eso que ustedes y yo tenemos que cada día ir aprendiendo de la autoridad que Dios tiene sobre todas las cosas. Cada día ustedes y yo tenemos que aprender sobre la soberanía de nuestro Señor Jesús y seguir firmes en nuestra fe. Versículo 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Ese es nuestro Señor Jesús, que entregó su vida por ustedes y por mí. Y gracias a ese sacrificio de amor, ahora nosotros podemos entrar confiadamente ante la presencia de Dios por medio de esa puerta, que es Jesús. Así que les animo a seguir confiando en nuestro Señor. Les animo a seguir dependiendo de ese buen pastor, que Él va delante de nosotros, que Él sabe cada uno de nuestro nombre y está para cuidarnos. Que el Señor les bendiga, que el Señor les cuide y que por el lugar en donde estemos el Señor nos dará ese descanso porque Él es nuestro buen pastor. Nos vemos la próxima semana, si así es la voluntad de Dios, y sigan leyendo la Biblia. Bendiciones.